Ya, iniciamos, ya se está grabando la clase. Iniciamos, por favor. A ver, yo les había comentado que una de las partes importantes dentro de su calificación son las lecciones, participaciones que se deben incluir dentro de su evaluación. Por favor, de forma voluntaria, quien me pueda ayudar, recordando que vimos la clase anterior. ¿Yo puedo decir? A ver. Bien, la clase anterior se presentó como primero el sílabo. De hecho, hablamos bastante sobre la importancia de la materia en las empresas, hablamos sobre los contenidos, específicamente los que más recuerdo son de los conceptos básicos que íbamos a hablar sobre la materia de investigación de operaciones. Hablamos acerca de que nos puede servir para establecer modelos matemáticos y de esta manera optimizar recursos en las empresas. Es decir, en base a una problemática, nosotros podemos establecer un modelo matemático que permita automatizar o vea cuál sería la forma adecuada de producción de la empresa para poder incrementar su utilidad. Ya, muy bien. Gracias, Dani. Dani Jaramillo, ¿verdad? Me confirmo. Sí. Ya. ¿Alguien más? También después de eso vimos la materia, la definición de investigación de operaciones, que era la disciplina que divide el problema en pequeñas partes, analizándolo y ofreciendo las soluciones. Ya, muy bien. Gracias. Santiago, ¿verdad? Y Santiago, ¿tú crees? Ya, muy bien. Gracias, Santiago. ¿Alguien más que me ayude, por favor? También vimos sobre la programación lineal, que decía que era un procedimiento matemático con una o más funciones objetivo. Y prácticamente aquí también ya hacía mención de que habían algunas partes, lo que son las variables de decisión. También ya hicimos algunos ejercicios en los que obteníamos lo que era la variable de decisión, obteníamos una ecuación, lo que era la restricción del problema. También teníamos la función objetivo, las restricciones y las restricciones de no negatividad. Prácticamente también vimos, ingeniero. Ya, muy amable. Alex Nole, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya le incluyo la participación. ¿Y alguien más, la última participación? No, ya, entonces yo pregunto dos más. ¿Me ayuda, por favor? Recordando a Alex. Evelyn Quevedo. ¿Me escucha? Sí, a ver, Evelyn. ¿Me ayuda? ¿Sí? Indicando que revisamos, ¿qué método revisamos la clase anterior? ¿De cuál disculpe? Porque vimos algunos de la programación lineal y algunos conceptos que vimos. Ya, muy bien, la programación lineal. ¿Qué consideraciones deberíamos tener para poder desarrollar un ejercicio de programación lineal? No le entendí, disculpen. Cuando usted analiza un problema de programación lineal, generalmente, ¿qué características o qué particularidades puede extraer de este problema? La función objetivo, las restricciones, ¿esa se refiere? Sí, justamente esas de ahí. Tenemos que ¿qué tener en más? cuenta las restricciones. Esas son de las que me acuerdo. Ya, bueno, gracias. Revisamos, por favor.
Tal vez puedo participar, ingeniera. Ya, a ver. Ya, ¿me ayuda a incluir algo más que hayamos visto en la clase anterior? Sí, eran los pasos para realizar el problema. Era identificar las variables importantes. Ya, Otra era identificar la función objetivo en términos de las variables que sacamos anteriormente. El tercer paso era identificar los recursos. Y el cuarto, formular el modelo que íbamos a utilizar. ya, muy bien, gracias. Vanessa Íñiguez, ¿verdad? Sí. Ya lo incluyo. Ya, jóvenes. Continuamos entonces con la clase. Les comparto la presentación. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, bueno, nosotros en la última clase también pudimos revisar parte de lo que era el método gráfico para poder ya iniciar con la solución a este tipo de problemas, ¿sí? Dentro de la programación lineal era uno de los métodos más utilizados. Nosotros pudimos realizar la gráfica correspondiente para el problema. Bueno, nosotros, como hoy en día la tecnología nos facilita algunos recursos para poder realizar y analizar de mejor manera este tipo de situaciones, este tipo de problemas que se presentan. A continuación les voy a presentar algunas herramientas de software que nos permiten realizar de forma automática, podríamos decirle, la solución a estos problemas, ¿sí? Como habíamos visto, nosotros vimos el método gráfico. Una de las herramientas que podemos utilizar para poder realizar la visualización de las gráficas que intersecan, podemos hacerlo utilizando, por ejemplo, GeoGebra. No sé si ustedes ya han utilizado. No, No, a ver, bueno, este software lo que les puedo comentar. GeoGebra es un programa muy utilizado para el área matemática, para el área numérica, y también nos ayuda mucho con la parte de visualización gráfica. Existen algunas versiones, como son la parte de su versión para escritorio y también su versión a través del internet. Entonces nosotros, para visualizar los resultados, para visualizar el gráfico correspondiente al método que estamos utilizando, vamos a hacerlo a través de su versión web. ¿Ya? Les dejo de compartir esta presentación para ubicarnos en un navegador. Ya, a ver. Aquí. ¿Me confirman si pueden ver si pueden visualizar el navegador? Sí, así se ve. Ya, entonces ahí vamos, justamente GeoGebra, vamos a utilizar su versión online. Busquemos su versión en línea. A ver, eso. Veamos cómo nos va.
Ya, entonces nosotros podemos visualizar, es una herramienta en la cual tenemos el plano cartesiano, ejes de coordenadas en X y en Y, y tenemos facilidades para poder realizar la representación de funciones, ¿sí? Nosotros a través de esta herramienta vamos a graficar el ejercicio que lo pudimos realizar la clase anterior, el cual lo utilizamos, yo inicialmente lo hice en una hoja de vicio para poder tener una idea de cómo se desarrolla los puntos de intersección, cómo podemos visualizar. Pero ahora vamos a hacerlo con esta herramienta, la cual nos facilita de forma gráfica, pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta la parte teórica, se podría indicar, en donde los conceptos deben estar muy definidos, deben estar claros para nosotros poder interpretar de forma adecuada los resultados, ¿sí? A ver, me ayudan indicando cuáles eran en este sentido, lo primero que vamos a hacer es trazar las gráficas que estaban, de las cuales estaban como restricciones, ¿sí? Nosotros teníamos 2 restricciones en la tabla, ¿verdad? La una nos indicaba, nos decía x1 más 2x2 igual a 120. La segunda restricción, x1 más 2x igual a 90. Entonces vamos a graficarlas. Para nosotros, sabemos, para nosotros x1 es un tipo de variable y x2 es, déjenme recordar un poco, a ver, x1 estaba representado por las mesas y x2 estaba representado por los escritorios, ¿ya? Vamos a ingresar esa restricción que inicialmente la consideramos. Aquí, como no podemos manejar x1 y x2, nuestra x1 va a ser igual a x y la x2 la vamos a representar como y, ¿ya? Incluimos entonces nuestra primera restricción. ¿Cómo nos quedaba? Nos quedaría x más 2y va a ser igual a 120. Ya. Esta es la primera línea que está cruzando nuestro eje. A continuación, vamos a incluir la siguiente restricción. ¿Me confirman cuál era la siguiente restricción? X más Y igual a 90. Ya, muy bien, gracias. X más Y va a ser igual a 90. A ver, entonces aquí, perdón, menor. Menor igual. A ver, no me está cogiendo aquí el signo.
Ingeniera, si es que en la parte de la ecuación la pone en líneas separadas, ya se hace la gráfica así como la hicimos en el cuaderno. Perdón. Ahí donde le da entrada, si es que pone la ecuación abajo, a eso se refiere el compañero. Ya, sí, en esta parte, sino que no me estaba cogiendo. Bueno, hasta ahí, veamos aquí. X más Y menor o igual a... Ya, jóvenes, en este sentido estamos trazando todas las que son las... estarían incluidas las restricciones que estamos planteadas anteriormente y finalmente estaríamos con la primera restricción en donde nos decía X más Y es menor o igual a 120. La segunda restricción nos dice que X más Y es menor o igual a 90, donde también nos decía que X es mayor o igual a 0. Y finalmente, la última restricción en donde nos incluye que Y es mayor o igual a 0. Donde Y es mayor o igual a 0. Ya, nosotros en la gráfica podemos visualizar cómo se están cruzando lo que habíamos indicado en la clase anterior. Aquí también nos da una opción en donde nosotros podemos alejar, podemos acercar para poder visualizar. Podemos visualizar los vértices que nosotros anteriormente habíamos incluido. En este caso vamos a verificar las intersecciones, en donde aquí nos están dando, nos está incluyendo los puntos que habíamos realizado. Realmente, bueno, esta versión generalmente yo la he incluido y cuando uno ya pone las ecuaciones, esta sección, realmente la sección que está intersecada se sombrea. No sé si a ustedes tal vez se les está sombreando, en mi caso no se está delimitando. A lo mejor es por alguna versión ahora que han sacado del software, pero en realidad cuando uno ya incluye los valores, las restricciones, toda esta sección que está ubicada en la parte que nosotros a través del problema, de forma
de forma manual, podríamos decirlo, lo desarrollamos en la clase anterior y determinamos la zona factible. Aquí generalmente se ubica y ya se le sombrea. Eso con todo le voy a revisar más tarde. Yo en días anteriores había realizado otro tipo de ejercicios en los cuales se me incluía la zona sombreada. Con todo yo les voy a revisar, ¿sí? Entonces nosotros a través de esta herramienta podemos ver a mayor detalle los puntos de intersección, que nosotros no los habíamos incluido de forma precisa. Entonces, en este caso, al momento de hacernos un alejamiento, un acercamiento de la gráfica, podemos visualizarla, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Siempre la intersección entre las dos condiciones va a ser el punto máximo de utilidad. Generalmente, cuando se intersecta, se generaron los vértices. Nosotros en el ejercicio de aquí podemos visualizar, aquí tuvimos 4 vértices que estaban el punto 0, 0, acá arriba el punto 0 para X, 60 para Y. Aquí tuvimos otro punto de intersección que fue el 90 para X, 0 para Y. Este de aquí fue otro punto de intersección. Y finalmente el último punto de intersección fue este de aquí, el 60-30. Que nosotros a raíz que ya reemplazamos valores y reemplazamos dentro de la función objetivo, este fue el mejor con el que pudimos tener un mejor resultado al hacer la optimización. Entonces, cuando se intersecan las rectas, son cada uno de los puntos a evaluar. A raíz que vean un punto de intersección, ese formará parte del conjunto de solución para darnos un parámetro ya de, en este caso era la maximización, era la utilidad que estaba generando para la empresa, para la producción de los dos productos. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Tal vez acá incluyéndoles como... A ver si se coge aquí como... ya. Bueno, aquí en este caso la versión, bueno, ya la cogió aquí. Una a una la está cogiendo las... Veamos si considera. Otra era de esta de aquí. No, no le está cogiendo. No le está cogiendo bien. Yo con todo les voy a revisar y ya les incluyo dentro de la presentación la función que generalmente se incluye. ¿Ya? Nosotros también, aparte de la visualización con una de las herramientas, porque nosotros podemos utilizar algunas herramientas dentro de, para poder visualizar de forma rápida una posible solución, es GeoGebra. Nosotros también podemos utilizar otro tipo de solución para el problema, y esta vez lo vamos a implementar en Excel. Excel nos permite hacer uso de una función que se llama solver. Con esta nosotros podemos aplicar de forma rápida todo el proceso gráfico y todo el proceso de cálculo que lo pudimos visualizar en la clase anterior, ¿sí? Vamos a implementar este mismo problema de una forma rápida, se podría decir, a través de una función.
Para ello, vamos a utilizar Excel. Abrimos, por favor, Excel. ¿Me confirman si pueden visualizar Excel? Sí. Ya. Nosotros vamos a incluir todos los valores que estábamos considerando en la clase pasada, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, nuestro conjunto de variables. Las variables que nomás eran X1, que me representaba ¿qué? Me representaba mis productos, que eran las mesas. X2 era el producto que representaba nuestros productos de escritorio, ¿sí? De escritorios. Dentro de los procesos que estaban incluidos en la parte del análisis eran la construcción, y también otro de los procesos que estaban incluidos era la pintura, ¿verdad? La pintura. Ya. Nuestra función objetivo era Z va a ser igual. Teníamos aquí a 50 X1 más para 80 X2. Es decir, $50 era la ganancia que tenía por la fabricación de mesas y $80 era la fabricación que tenía por la fabricación de los escritorios, ¿cierto? Tenemos las restricciones. Las restricciones que nosotros teníamos, decíamos que X1 más 2X2 iban a ser menores o iguales a 120. Nuestra otra restricción era X1 más X2 menor o igual a 90. Ya. Ya, tenemos nuestros valores incluidos ahí, ¿sí? Ahora vamos a considerar nuestras variables que ya indicamos, X1 mesas y X2 escritorio. Entonces vamos a indicar acá para poder tener nuestros parámetros. X1 y X2. Tenemos también que considerar el valor final. El valor final que va a tener cada variable. La vamos a inicializar con 0 a cada ingreso. La utilidad, en donde decía la utilidad, ¿dónde estaba? Aquí. La utilidad se basa en que en nuestra función objetivo que ya la habíamos planteado, ¿cierto? Nos decía cuánto era la utilidad por las mesas, nos decía que se recibe un valor de $50. ¿Y cuánto es la utilidad que vamos a recibir por el valor de las sillas? Es de $80. Ya. Entonces vamos a considerar los procesos que están
están enfocados para los productos. En este caso tenemos los productos, están incluidos los procesos de construcción, y tenemos la pintura. En base a esos dos procesos estábamos analizando las restricciones. Nos decía entonces que la construcción por cada mesa, para construir una mesa y 2 escritorios, el valor tiene que ser menor a ¿cuánto? La restricción me dice menor a 120. Y en cuanto a la pintura, nos dice que el tiempo que se tarda, tanto en el tiempo de pintura para una mesa y para un escritorio, es menor a 90. ¿Ya? Entonces, con esos valores ya estamos para poder considerar. Tenemos que considerar nuestra utilidad. Nuestra utilidad va a ser igual. El valor de nuestra utilidad final, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el valor final que tengo aquí, que representa el valor de mis escritorios, de mis mesas, multiplicado por el valor que voy a recibir de utilidad por cada uno, más el valor, el número de correspondiente a escritorios por la utilidad que voy a recibir de cada escritorio, ¿sí? Nosotros, para hacer uso de la función solver que utiliza Excel, tenemos que primeramente incorporarla. Para poder incorporarla, nosotros nos vamos a ubicar. Generalmente se encuentra en datos. Si no se ubica dentro de datos, tenemos que incorporarla a nuestro paquete de datos. Para eso vamos a las opciones. Nos ponemos en opciones. Complementos. Y aquí estamos incluyendo el componente de solver, ¿sí? Vamos a ir y utilizamos y seleccionamos. Aceptar. Ya. ¿Me esperan un momento, por favor?
Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo. Voy a cantarles de bomba. Quiero un saludo muy especial para Joelito, se está de cumpleaños. Ya, muchas gracias, joven. Disculpe. Continuamos. Entonces, en este caso ya hemos planteado lo que corresponde a las variables que están incluidas dentro del proceso de evaluación, que son tanto las mesas como los escritorios. Tenemos también el valor de utilidad y ahora vamos a incluir lo que es los procesos, tanto de restricción como de pintura. Vamos a incluir el valor que nos va a dar si consideramos el valor que va a tener el valor final, que va a tener nuestra variable por cuánto nos va a costar, cuánto nos va a, por el número de escritorios que va a construir. ¿Cierto? Tenemos incluido ese valor.
más, más el número, el valor que corresponde a los escritorios el proceso de construcción que nos va a incluir. En este caso tenemos valores 0 por cuanto están los valores inicializados en 0. Igualmente tenemos para el proceso de pintura en donde incluimos el valor que va a costar por el número de unidades que se va a pintar más el valor que corresponde a nuestros escritorios por las unidades que las van a incluir, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos valores de 0. Otra característica importante generalmente suele ser el excedente. El excedente o también lo vamos a considerar haciendo la resta de los valores, estos valores que están considerados como restricciones, podríamos considerarlos que son el límite con lo cual se va a trabajar. Y el excedente, o también lo podemos ya llamar variable de holgura, que es uno de los valores de uno de los conceptos que vamos a trabajar, que es lo que va a exceder, lo que va a sobrar. Nosotros vamos a decir que la variable de holgura va a ser el límite menos el resultado que voy a tener. En este caso, los 120 directos porque no estoy incluyendo ningún valor todavía. Así que tengo todo mi excedente que está considerado, que es directamente toda la cantidad. ¿Ya? Estamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? ¿Y que puede marcar la fórmula del primer cero en J? J4. J4. Ya, este de aquí. Ya este valor nos está representando, nos dice que vamos a multiplicar las utilidades de cada producto. La primera parte nos dice que se recibe 50 utilidades por la fabricación por mi producto mesas. Es decir, entonces yo voy a considerar mi utilidad total, el número, la utilidad que estoy o la ganancia que estoy generando por el número de mesas que voy a fabricar. Y la segunda parte nos dice que es la utilidad de escritorios, en donde yo voy a considerar el número de la utilidad o las ganancias que tengo por cada escritorio. Sumado los dos valores, me va a dar la ganancia total. Ya, ¿estamos hasta ahí? Ingeniera, por favor, ¿me puede ayudar con el valor de la J7 y J8? Por favor. Ahí no le miré. A ver, J7. Aquí está. Sí, ¿y la J8? Ya. La J7 va a representar lo que
lo que voy a invertir, los recursos que voy a invertir, es decir, cuánto recurso voy a invertir si yo, el valor final, la cantidad que voy a crear, cuántos escritorios puedo construir y cuántas mesas puedo construir. Esto es lo que estoy representando en J7. Y en la siguiente sección estoy en cambio representando cuántos se puede pintar de los valores o de las unidades que voy a poder hacer, cuántos de estos voy a hacer el proceso de pintar. Ya, gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos hasta ahí? Lo de la holgura. Ya, los valores de holgura. Ya les muestro. Ya, el valor de holgura está determinado en base a... El valor de holgura es como decirle el sobrante del recurso que estoy utilizando, cuánto es lo que me va a sobrar. En este caso, se hace la resta del valor límite menos el valor del resultado. Aquí también les muestro la otra ecuación que está incluida. Ya, entonces, una vez que ya hemos establecido todos los parámetros, vamos a la herramienta de Solver. Como ya incluimos dentro de nuestro paquete de datos, se ubica en la parte superior, donde está la opción Solver. Hacemos clic sobre Solver. Establecer objetivo. Entonces, ahí nosotros vamos a incluir el valor donde ubicamos, donde va a estar incluido. Entonces, vamos a configurarlo. Cogemos el valor que consideramos de acuerdo a nuestro análisis en la utilidad total de los dos productos, ¿sí? Ahora vamos, como segunda parte nos dice si vamos a hacer una maximización, una minimización, depende del problema que vamos a incluir. En este caso, nosotros vamos a incluir una maximización. Luego nos indica que nosotros vamos a ir, dice el valor de las celdas que vamos a considerar. En este caso, vamos a incluir los valores que están en nuestros valores finales, que serían
estas dos variables superiores. Como otro parámetro nos indica que vamos a incluir nosotros las sujeto a las restricciones. En este caso, nosotros vamos a considerar las restricciones que hemos estado analizando, en donde la primera restricción nos indica vamos a agregar cada una de las restricciones. En este caso, el valor que está incluido en nuestro cálculo, vamos a considerarlo, que tiene que ser menor o igual al valor que está en el límite, que sería 120. Ponemos aceptar. Agregamos nuestra segunda restricción, que va a ser la siguiente restricción, va a ser el valor de análisis y la restricción va a ser el límite que le estamos ubicando, ¿cierto? Entonces, ponemos aceptar. De aquí vamos a utilizar el método simplex. Y finalmente utilizamos solve. Aquí nos dice que ha encontrado una solución que cumple con todas las restricciones y que cumple con todas las condiciones que hemos ubicado en nuestro problema, que ya encontró una solución, ¿cierto? Entonces ponemos aceptar. ¿Cuánto nos salió? Nos salió un valor de 5,400, ¿verdad? Esa es una de las 5,400. ¿Me confirman si fue el valor que nosotros mediante el método gráfico lo pudimos, qué valor nos salió? Sí, es el mismo, ¿verdad? Ya, entonces nosotros podemos comparar. Nosotros podemos indicar, podemos decir que nuestra consideración en cuanto al método gráfico realizado en la clase pasada de forma manual, podríamos decirlo así, fue el correcto. Y aquí nosotros también está considerando tanto esta herramienta para poder hacer y calcular la función objetivo en base a los parámetros que le hemos indicado, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? ¿Sí le salió? No. ¿No le salió? Sí, salió. A ver, vamos con participaciones. Para quienes aún no participan, que me indiquen por favor la práctica que estamos realizando. Yo le comparto, ingeniero. Ya. A ver, para quienes no han participado, por favor, primeramente. Si quieres ir a un lugar, pues nos pegoteamos de un... Y ando vigilando, pero así de que estás aquí. Subirse a un techo y el otro a otro techo y se van a ir a los techos. No hay cómo. Porque yo le gane y él no va a aceptar. Oye, David. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Aquí estaríamos. Sí. Ángel Minga. Ya, a ver. Ahí estamos viendo ya los valores, la función objetivo. Ya, muy bien.
Ya le pongo la participación. Gracias. Me decían alguien más. Por aquí creo que está. Alberto Ortega. Ya, 5,400. Muy bien. Hemos activado Solver. Ya. ¿Me ayuda con su nombre? Era Alberto. Alberto. Ya. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. A ver. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Me ayuda con su nombre? Omar San Martín. San Martín. Ya. ¿Alguien más? Yo, A ver. ¿Me ayuda, por favor? Ahí está. Ya. Restricción de palabras, software. Ríos, Gerardo, ¿me confirma? Sí. Sí, Gerardo Ríos. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí. Muchas gracias. Ya, ¿alguna pregunta tienen al respecto? ¿Todo está claro del ejercicio que hemos desarrollado? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, me ayudan. Vamos a seguir un poco más. Este ejercicio lo van a desarrollar, por favor. Ahí están los valores que deben considerar y nos dice, la dueña desea saber cuántos sofás. Bueno, aquí estamos viendo la parte de los departamentos, tiempo disponible en horas y tiempo requerido también en horas para un sofá A y un sofá B. Tenemos todas esas condiciones. Tenemos dentro de los procesos que son corte, armado, tapicería y cubiertas. Dice, la dueña desea saber cuántos sofás del tipo A y tipo B debe fabricar para maximizar las ganancias. A ver, entonces significa que vamos a tener más utilidad. El precio de cada sofá A es de $10 y el del sofá B es de $25 por pieza. Entonces, por favor, ayúdenme. Tienen 20 minutos para poder desarrollar. Me ayudan con todos los parámetros que hemos estado analizando, tanto la función objetivo, las restricciones que consideran y cuál es la mejor solución para que la señora tenga mayores ganancias. ¿Me ayudan, por favor? ¿Este ejercicio lo hacemos en Excel, ingeniera? Sí, en lo que se les haga más fácil. Si quieren hacer el método gráfico, pueden hacerlo incluso en una hoja, no importa. Entonces, no importaría en una hoja. Lo podríamos poner como trabajo en clase, ya les incluyo dentro del EVA para que lo puedan poner, ¿sí? Por el mecanismo que ustedes se les pueda facilitar. Pueden hacerlo en Excel o pueden hacer mediante el proceso gráfico, ¿sí? En 20 minutos, entonces, para que me puedan ayudar, especialmente a quienes aún no tienen participación.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, Ingeniero. a ver, ya me están indicando algunos que ya han podido obtener el resultado. A ver, de forma voluntaria, ¿quién nos pueda ayudar para la participación? Inge, ¿solo compañeros que no han participado o cualquiera? Sí, sí, inicialmente sí. Y si no hay quien no ha participado, entonces podrían hacer otra calificación para participar. Recuerden que este cálculo se hace en base a las veces que participen. Mientras más participen, será la mayor nota que se les pueda asignar. Vamos, por favor, a quienes aún no participan. Ya, sino para irlos llamando. A ver, tengo aquí Israel Campoverde. Sí, no me sale todavía. Me indica, por favor, hasta la parte que tenga para ver cómo la ha planteado. Está lo mismo de que el anterior, no tengo ningún proceso. No tiene, por favor, para que me ayude haciendo que eso se queda sin calificación en ese parámetro. Recuerden que son varios estudiantes, entonces no es muy frecuente que se les pueda tomar cada vez la participación, ¿sí? Seguimos, Roberto Carrión. No está, Carrión, ya. Yanela Castro. Sí, Inge. Tengo hasta la parte de sacar los puntos porque quise hacer por el método gráfico, pero Ya. del gráfico. Me ayuda, por favor, compartiendo lo que tenga. Hice a mano, ingeniera. Ya. Bueno, para las variables de decisión le puse en X1 al sofá A y en X2 al sofá B. Ya. En la función objetivo tengo Z es igual a 10X1 más 25X2. Para las restricciones tengo la primera X1 más 2X2 menor o igual a 80. En la segunda tengo 3/4 X1 más 1/2 X2 menor o igual a 20. En la tercera tengo X1 es menor o igual a 50. Y en la última restricción tengo X2 menor o igual a 10. Ya, muy bien. Hasta ahí estamos ya planteados con lo que es la función objetivo y las restricciones. Ya, gracias. Ya le pongo la participación. Gustavo Collaguazo. Ya compartí, ingeniero. Ya, gracias. Deme un segundito. Tal vez si se puede visualizar. Sí, ya se visualiza, Ya, gracias. Bien, le he puesto X y Y a las como variables de cada uno de los sofás del modelo A y el modelo B. Y aquí pues he determinado, bueno, básicamente es la misma tabla que nos muestra el ejercicio. Entonces las restricciones las he determinado de esta manera. No sé si estén bien, ingeniero. Ya, a ver, tenemos X más Y, AX más Y, menor o igual a 80. Sí. Ya, tengo 0,5, X más 0 punto menor o igual a 20, ya, X menor o igual a 50, Y menor o igual a 10. Sí, ya estaríamos con eso. ¿Pudo desarrollar? No, aquí me quedé. ¿Ahí se quedó? Ya se me acabó el tiempo, sí. Ya,
Ya le pongo la participación. Gracias. Gracias. Victoria Coronel. Hija, no le pude hacer yo. Ya, ¿qué pasó? ¿Tiene alguna pregunta? Ya. Sí. Ya, dígame, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el inconveniente que tuvo para poder realizar? Bueno, yo me perdí en una parte de lo que usted estaba haciendo y no pude ponerle lo del paquete y no le pude realizar por eso. Ya, bueno, con todo yo estoy dejando grabada la sesión para que puedan visualizarla un poco más tarde a lo que se desocupen. Ahí estaría el paso a paso de cómo hacer la instalación y si no cualquier cosa, cualquier inconveniente que tengan para que me puedan escribir para poderlo revisar. Lo importante es que a la par sigan la práctica para que puedan reforzar los conceptos que ya los estamos viendo de forma teórica. Entonces, ustedes a través de la práctica, ustedes ya pueden incluir ejercicios que les facilitan el entender todo ese tipo de conceptos, ¿sí? Ya. Ya, Inge, gracias. Seguimos, Jimmy Jaramillo. De general comporto. ¿Sí se puede visualizar ahí? Sí, gracias. A ver, estamos considerando las restricciones ya. A ver, para que nos explique un poco. Aquí le puse las restricciones considerando los tiempos disponibles. Ya. Ya, de acá está la función objetivo y aquí la parte de las horas necesarias del sofá, los tiempos requeridos. Ya. Y aquí está la parte del límite y las holguras que se calculan restándose con las partes de acá. Le sobró recursos. Ah, en este caso le sobró recursos. La variable ahí, a ver, perdón, la variable de holgura ahí representa lo que nos está sobrando de los recursos. Por eso nosotros incluimos el límite. La fórmula nos hace el límite menos, o los recursos menos el límite que nosotros vamos a tener. Entonces, en este caso, a usted le está saliendo valores de holgura en cuanto a recursos. ¿Ya? Ya. Tendríamos que analizarlo. Hasta ahí estaríamos muy bien. Gracias. Ya le pongo la participación. A ver, ¿alguien más? Parece que me escribió. Mario Orellana. Sí, Inge, yo le pasé la respuesta, pero ya he participado. Ah, ya participó, ya. Entonces, déjeme ver. Vamos con Eduardo León. Yo, ingeniero, ya le comparto hasta donde avancé. Ya. Solo avancé hasta las restricciones. O sea, le hice las variables, la función objetiva y 3 restricciones. Ya. ¿Nos indica, por favor? Ya, aquí está ¿se me escucha? Sí, sí se lo escucha. Ya, la función objetiva. Las variables le dice x1 que será sofá A y x2 que será sofá B. La función objetiva que es igual a 10 x1 más 25 x2 y las restricciones que x1 más 2x2 será menor o igual a 80. Yeah. X1
2 sea menor o igual a 50 y x1 más x2 sea menor o igual a 10. Ya, a ver, ahí estamos. ¿Cuántas restricciones? 1, 2, 3. 3. Nos faltaría, Una más. sí, nos Sí, me falta. faltaría una restricción más. Sí. Ya, ahí. Ya, para que lo pueda terminar, por favor, ¿sí? Ya. Y finalmente, Israel León. Sí, ingeniero. Yo igual estaba haciendo ahorita las restricciones. Ya. Y la función objetivo, definí aquí las restricciones y estaba buscándole para hacer con el solver ahorita. Ya. No ejecutamos todavía, ¿verdad? No, todavía no estaba en eso ahorita. Ya. Ya, gracias. Ya, ahí para los que falten terminar, para que lo puedan desarrollar. Gracias. A ver, les comparto nuevamente para quienes no hayan podido implementar todavía la función solver. Entonces, yo les indicaba que dentro de datos, de la opción de Excel de datos, tenemos cuando no está configurada, aquí no nos muestra nada, no se indica nada. Entonces, tenemos que incluirla. Para poder incluirla, vamos a la sección de archivo, vamos a las opciones, nos aparece una nueva interfaz y donde nos ubicamos en la parte de complementos. Ya, aquí, bueno, en mi caso, como yo ya lo tengo incluido, se aparece en el listado de la parte superior, pero para quienes no, la pueden buscar en la parte de complementos inactivos. Entonces ustedes seleccionan ahí, ponen la opción de ir y les sale una nueva interfaz. Veamos si nos sale. Sí, justamente les sale esta interfaz en donde ustedes hacen clic en Solver, se ubican en la opción aceptar y con eso ya está incluido dentro de su paquete la función Solver para que lo puedan desarrollar, ¿ya? Para quienes aún no tienen. ¿Alguna pregunta al respecto? Ya, continuamos. ¿Me confirman si pueden visualizar la presentación? Sí, ingeniero. Ya, bueno. Vamos a continuar un poco más con la materia. Nosotros ya hemos visto entonces como parte inicial de la materia lo que corresponde al método lineal, que nosotros lo podemos realizar mediante la utilización de la forma gráfica o tal vez apoyados de algunas herramientas como pueden ser GeoGebra, MATLAB, puede ser algunas herramientas gratuitas incluso que en el internet ustedes puedan incluir. Hay un sinnúmero de herramientas que nos permiten poder realizar, pero sí tenemos que tener claro el concepto del método de programación lineal, ya que de ahí en adelante nos sirve todo este concepto para poder avanzar. Una vez que analizamos el método lineal, de programación lineal, continuamos con otro tipo de método, que es el método simplex. Este es otro tipo de método que también es utilizado, pero que se diferencia. Una vez que ya nuestras variables, el método gráfico y el del método de programación lineal, como pudimos ver, manejábamos siempre dos tipos de variables. En este caso, X, Y, que uno representaron, o X1, X2. El tipo de problemas que podemos hacerlo se basa en dos variables.
pero generalmente los problemas que nos podemos encontrar ya más cotidianamente no únicamente consideran 2 variables, sino que consideran más variables para poder hacer ese tipo de estudio, ¿sí? Que podemos decir que también es el método simplex. Se utiliza para hallar soluciones óptimas de un problema de programación lineal con 3 o más variables. Entonces, es decir, cuando nosotros ya se queda nuestro método un poco limitado por el número de variables con respecto al método gráfico y lineal, vamos a aplicar el método simplex. ¿Qué es el método simplex también? Es un procedimiento iterativo de programación lineal que va desechando las soluciones no factibles y en cada paso evalúa si la solución obtenida es óptima o no. Es decir, ¿a qué se relaciona con iterativo? Iterativo significa que va a ser repetitivo. Una y otra vez va a volver a ejecutarse hasta poder que más abajo también nos indica una solución, que encuentra una solución óptima. Las soluciones que no las considera como factibles o no son óptimas para el problema planteado simplemente se van a desechar y va a evaluar hasta obtener una mejor solución al problema. Entonces, de forma esquemática podemos visualizar el tipo de funciones. Ya vamos a tener una tercera o n variables para poder hacer este tipo de ejercicio, ¿sí? Ahí estamos visualizando un ejemplo que es 5x1 menos 6x2 más 2x3. Tenemos igual las mismas condiciones que debemos evaluar, tanto como son. Puede ser un problema de maximización o también de minimización. También aparece el término que de la función objetivo, el mismo parámetro que estábamos utilizando. Vienen las constantes o los beneficios que las restricciones están ubicadas. Y finalmente también, bueno, ubicamos el conjunto de restricciones. Como depende de la situación, el caso que se vaya a aplicar, vamos a poder evaluar las restricciones, como lo hemos estado haciendo en cada uno de los problemas que hemos evaluado, ¿sí? Un poco más, analizando la parte teórica, podemos decir que el método simplex se convierte en el método algebraico no gráfico más popular. Es decir, a través de este método ya no vamos a utilizar gráficas como lo pudimos hacer en el método anterior, en el método de programación lineal. Y este es uno de los más utilizados para poder desarrollar este tipo de problemas. ¿Qué más nos dice? El método simple requiere que este se convierta en la forma estándar, es decir, que cada restricción se convierta en una igualdad, además de incorporar variables de holgura que permitan expresar la cantidad del recurso no utilizado. Es decir, nosotros aquí ya todas estas desigualdades que las tenemos, las vamos a convertir en igualdades. Y al momento que se convierten en igualdades, se va a llevar ya el concepto de variable de holgura. Nosotros ya inicialmente en el ejercicio pudimos ver a qué se está relacionando la variable de holgura. La variable de holgura permite convertir, como ya les indicaba, las restricciones en igualdades. Y cada vez que nosotros hagamos este tipo de restricción, vamos a incluir variables de holgura. Estas nos dicen, representan el sobrante de la disponibilidad de cada recurso. Como nosotros vimos en el primer ejercicio, cuando ya incorporamos por primera vez el solver, la columna de holgura, no sé si ustedes se fijaron, al momento que nos dio la solución, esa variable de holgura estaba en 0. Pero al momento que ya en el segundo ejercicio vieron la variable de holgura en algunos parámetros quedaba con recursos. Entonces, es decir, ahí se va a considerar el sobrante que va a tener cada recurso. Como ejemplo, es la capacidad de horas máquina en cada proceso o departamento, lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Existen algunos tipos
algunos tipos de desigualdades. Como podemos ver, dentro de las condiciones que vamos a considerar dentro de este método. Por ejemplo, son las desigualdades que vienen, restricciones vienen por menor que, mayor que o igual. Que representan, por ejemplo, el mayor que significa el exceso, va a representar el exceso. El igual va a ser una restricción que también la vamos a considerar, y finalmente el menor o igual, que va a ser la consideración representada a la holgura. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar estos primeros conceptos hasta ahí, para nosotros seguir desarrollando ya un poco más enfocados a lo que es el método simple y trabajar con más variables, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Ya, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, entonces con eso estaríamos dando la primera parte ya para enfocarnos de ahora en adelante en el método simplex. Cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan a través de los recursos que podemos utilizar. Yo también en el EVA ya les estaré incluyendo parte de las presentaciones que ya hemos estado analizando. Cualquier inquietud, entonces en la próxima clase la estaremos resolviendo, ¿sí? Les agradezco mucho, jóvenes. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.